Saludos, bendiciones, bienvenidos, buenas noches. Sí, señor, aquí estamos una vez más, transmitiendo en vivo, en directo, en tiempo real, nuestra escuela de enseñanza y de entrenamiento Palabras de Vida. Bienvenidos esta noche a nuestra hora de enseñanza, de formación, de capacitación. Queremos colocar en sus manos herramientas, queremos colocar en sus manos principios bíblicos, espirituales, poderosos, que lo ayuden a crecer en su vida espiritual y lo ayuden a desarrollar el ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Bienvenido, soy su anfitrión de todos los miércoles, el pastor Elio Franco, transmitiendo desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Tómese un minuto y por favor envíe el enlace de esta transmisión a sus familiares, a sus seres queridos, amigos y contactos. Queremos darle la bienvenida desde ya a nuestra hermana Grace Khan, que está conectada desde Ciudad Bariná. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Edgar Mejías, a toda su hermosa familia, a su esposa Lisbeth, a sus hermosos hijos. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están tomando un minuto de su tiempo para invertir en sus vidas. Recuerde que toda enseñanza de la palabra de Dios es la mejor inversión espiritual que usted puede hacer a su vida, a su corazón, a su mente, a su alma y a su espíritu. Su espíritu, que ha sido creado por Dios y que ha sido santificado a través de la persona del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, necesita ser alimentado, instruido, alineado con la palabra de Dios. También queremos saludar a la familia Zambrano Lugo, a los pastores Guadalupe, al pastor Franklin, a nuestro hermano pastor juvenil Josgere. También le queremos saludar. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Hoy tenemos una palabra poderosa, una palabra que va a venir por revelación de Dios a su vida y a su corazón. Vamos a estar hablando en la noche de hoy acerca del tema teniendo una mentalidad de siervos. Si va a llevar nota del estudio, teniendo una mentalidad de siervos. Padre, en el nombre de Jesús, precioso y maravilloso Señor, aquí estamos, Padre, sentados a tu mesa. Aquí estamos, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro por excelencia y hoy a ti encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones. Traemos toda carga, traemos todo peso, traemos toda ansiedad, traemos toda dificultad, traemos, Padre, todas esas cargas emocionales, espirituales, esas cargas almáticas que durante el día vamos acumulando debido a la presión de la vida y debido, Señor, a las circunstancias que nos tocan enfrentar. Tomamos un tiempo de reposo, de refrigerio, para sentarnos a tu mesa y ser alimentados con la verdad de tu palabra. Te pido por cada persona que hoy se está conectando y los que se seguirán conectando a lo largo de toda esta hora de enseñanza y los que verán este programa por diferido, Señor, en otras naciones, en otros horarios. Que esta palabra corra y sea glorificada, que nuestros sentidos espirituales y nuestros oídos espirituales estén abiertos para recibir la verdad de la palabra de Dios y que esa verdad produzca un impacto, que esa verdad produzca un cambio, que esa verdad produzca una transformación en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre, porque tuya es y a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Si usted desea conocer más acerca de nuestra escuela de enseñanza y de entrenamiento,
Solo necesita seguirnos en el enlace que vamos a dejar al final del programa, al final de la transmisión, para que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube. Y allí va a obtener material y va a obtener todos nuestros videos de enseñanza y de entrenamiento. Saludamos a nuestra hermana Belkis de Ruiz, saludamos a nuestro hermano Ellis, su amado esposo. Así que vamos a la palabra de Dios. Por favor, tome nota de lo que hoy vamos a compartir en estos 50 minutos que nos quedan en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo invito para que por favor abra su Biblia en la epístola de Pablo a los Filipenses en el capítulo número 2 y versículo número 5 en adelante. La Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Colóquele resaltador, por favor, a la expresión este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Saludos a nuestra hermana Emiliana, que también se está conectando con nosotros en el nombre del Señor. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las preguntas que más nos hace la gente, una de las preguntas que se repiten constantemente todos los creyentes en todo el mundo entero, es la siguiente: Pastor, ¿cómo puedo yo saber a qué ministerio me ha llamado Dios? ¿Cómo puedo discernir, comprender que tengo un llamado de Dios a un ministerio? Entendemos que cuando una persona pregunta, cuando una persona trata de saber, trata de descubrir si tiene algún ministerio, inmediatamente las personas esperan recibir como respuesta: usted tiene un ministerio como pastor, usted tiene un ministerio como pastora, usted tiene un ministerio como evangelista, usted tiene un ministerio como profeta, usted tiene un ministerio como maestro, usted tiene un ministerio como salmista, como adorador, como músico, como intercesor, usted tiene un ministerio para las multitudes, para las naciones. La gente espera y aspira a oír que esa es la clase de ministerios por lo cual fueron llamados por el Señor, por lo cual fueron tocados por el Señor y fueron escogidos por el Señor. Sin embargo, Pablo el apóstol hoy nos va a responder de una manera magistral. Pablo el apóstol hoy nos va a enseñar de una manera grandemente extraordinaria el llamado que todos tenemos como creyentes desde el mismo momento en que fuimos salvados, desde el mismo momento en que fuimos redimidos por el poder de la sangre de Cristo. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Yurcelis Rivas, mi amada esposa que está orando, intercediendo por esta transmisión. Le damos la bienvenida a mi hermano Giacomo. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Muchas personas no entienden y no comprenden dentro de lo que significa la vida cristiana que todos hemos sido llamados con un ministerio. Todos tenemos un ministerio en común. Todos tenemos un ministerio que nos hace iguales. Todos hemos recibido el mismo llamado, el mismo ministerio. Todos hemos sido llamados por el Señor a servir en el cuerpo de Cristo. Hoy les quiero hablar con respecto al tema teniendo una mentalidad de siervos. ¿Qué significa tener una mentalidad de siervos?
¿Qué significa tener una mentalidad de siervas? Si usted me dice a mí, Dios me ha llamado al altar, Dios me ha llamado a la adoración, Dios me ha llamado al ministerio salmístico, Dios me ha llamado como músico, Dios me ha llamado como profeta, Dios me ha llamado para ejercer funciones de autoridad, de poder, entonces podemos etiquetar todos los ministerios que se deben desarrollar y desenvolver en la iglesia en una sola expresión. Y esa única expresión se llama servicio. Bienvenida nuestra hermana Lady Delgado, bienvenida nuestra querida hermana y pastora Carmen Panza, bienvenida junto a su esposo, bienvenidos a esta escuela de entrenamiento. Todos los ministerios los podemos resumir, todos los ministerios los podemos comprimir en una sola expresión, servicio. El ministerio de un apóstol está colocado para servir al cuerpo de Cristo. El ministerio de un profeta está colocado para servir al cuerpo de Cristo. El ministerio de un evangelista está colocado para servir al cuerpo de Cristo. El ministerio de un pastor está para servir al cuerpo de Cristo. El ministerio de un profeta está para servir al cuerpo de Cristo. Esto significa que no importando la posición, no importando la jerarquía, no importando la influencia o no importando el posicionamiento que tenga una persona dentro del cuerpo por el llamado y el ministerio que Dios le ha entregado, todos los ministerios fueron llamados, fueron puestos y fueron colocados para servir a los demás, para bendecir a los demás, para servir al resto del cuerpo de Cristo. Pablo utiliza una palabra que yo quiero que estudiemos en esta noche. No tenemos mucho tiempo para cubrir este material, pero quiero dejar de parte del Espíritu Santo de Dios una palabra dentro de tu espíritu y dentro de tu corazón. En Filipenses capítulo 2, versículo número 5, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a repetir todos este versículo, por favor, repita conmigo. La Biblia dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 nos coloca a Jesucristo como el máximo ejemplo. Nos coloca a Jesucristo como la máxima expresión de lo que significa el llamado y el ministerio. Siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo Jesús la segunda persona de la deidad, siendo Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Jesucristo el representante, el Mesías prometido, el Cristo prometido, de la palabra griega Christos, que significa el ungido. Siendo Jesús nada más y nada menos que el representante de la eternidad en la tierra, Pablo coloca a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo y nuestro referente de lo que significa un verdadero ministerio, servicio, servicio, servicio. Por eso cuando leemos en el texto griego Filipenses capítulo 2 y versículo número 5, la primera palabra que debe llamarnos poderosamente la atención es el verbo sentir de Filipenses 2:5. Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. El verbo sentir viene del griego foroneo, F-R-O-N-E-O, foroneo. Y foroneo del griego significa pensar de esta manera, tener una mentalidad, tener una solicitud, tener un pensamiento, ser capturados por una mentalidad o por una forma de pensar. Por eso le hemos colocado a este tema teniendo una mentalidad de siervos. Jesús no vino del cielo a la tierra con una mentalidad de rey. Necesito que por favor apunte
apunte, coloque, escriba en algún lugar estas palabras por revelación del Señor. Siendo Rey de Reyes, Jesús no vino a la tierra como rey. Siendo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y estando toda la creación entera sujeta a Jesús, Él no vino en condición de Dios. Siendo el Señor Jesucristo dueño de todo cuanto existe, Él no vino en condición de dueño ni de propietario. Siendo Jesús el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vive eternamente y para siempre, Él no vino en esas condiciones, en esas prerrogativas, no vino con esas demandas, no vino con esa naturaleza del cielo a la tierra. Pablo dice que Jesús vino a la tierra en condición de hombre, vino en humanidad, vino con un ministerio humano, terrenal, y vino como siervo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Jesucristo, por eso Pablo nos dice en la noche de hoy, por eso Pablo le dice a todos los siervos y a todas las siervas de Dios. Pablo le dice a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores, maestros. Pablo le dice a todos los creyentes del mundo, si Jesús es nuestro ejemplo, si Jesús es nuestro referente, si Jesús vino a la tierra con una mentalidad de siervo y se despojó, Jesús literalmente dejó a un lado sus prerrogativas como Dios y vino en condición de hombre, se humilló, fue obediente y fue un siervo que entregó hasta su última gota de sangre por causa del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿Por qué nos ha costado tanto en convertirnos en siervos y en siervas de Dios? ¿Por qué muchas veces son tan pocas las personas que se involucran y se comprometen en el servicio al Señor? Venimos del mundo, venimos de una naturaleza caída, venimos de una naturaleza pecaminosa que es la naturaleza de Adán, y venimos del mundo acostumbrados a que todos nos sirvan, venimos acostumbrados a que todos estén atentos a nuestros deseos y demandas, y cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos al reino de Dios, cuando llegamos a la presencia del Señor, nos damos cuenta que ese no es el estilo de vida de los hombres y las mujeres que han sido redimidos, que han sido perdonados, que han sido limpiados y que han sido comprados a precio de sangre. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice que es necesario que todos tengamos una mentalidad de siervo? Bienvenida nuestra hermana Marielvis, bienvenido su amado esposo. Están conectados en esta noche a nuestra escuela de enseñanza, palabras de vida. ¿Por qué el Señor, por qué el apóstol Pablo es tan enfático y por qué el apóstol Pablo nos habla de una manera tan frontal sobre la necesidad de tener la mentalidad de siervos? Porque solo los que tienen una mentalidad de servicio, solo los que entienden y comprenden que Dios nos ha llamado a servirnos unos a los otros, que Dios nos ha llamado a servir a nuestros hermanos en la fe, que Dios ha llamado a las esposas cristianas a servir a sus esposos aunque no sean cristianos, que el Señor ha llamado a los esposos cristianos a servir a sus esposas aunque no sean creyentes, que el Señor ha llamado a los que son empleados, obreros, subalternos, a servir a otros, aunque ellos no sean creyentes. Cuando comenzamos a tener esta mentalidad, esta forma de pensar, y vemos a Jesús como nuestro gran ejemplo, vemos a Jesús como nuestro referente, vemos a Jesús como nuestro modelo a seguir, entonces y solamente entonces comenzamos a vivir la vida cristiana con propósito, comenzamos a vivir nuestra vida cristiana de una manera significativa y comenzamos a marcar la diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir. El mundo que nos ha tocado vivir tiene como normativa, como prioridad, sírveme. El mundo tiene como prioridad y tiene como lo más importante de la vida, atiéndeme,
ámame, sírveme, compláceme, el ego, el yo, la egolatría, mis intereses, mi posición, mis deseos, mis ambiciones. Y cuando mucha gente llega a los pies de Jesucristo y llega a la iglesia y no son atendidas sus demandas y necesidades, la gente inmediatamente entonces se aparta, la gente se aleja y la gente se retira del Señor. ¿Qué debo hacer para desarrollar una mentalidad de siervo? ¿Qué debo hacer para aprender a desarrollar una mentalidad de siervas? ¿Por qué necesito convertirme en un siervo y en una sierva de Dios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los beneficios que voy a recibir si comienzo a vivir, comienzo a caminar, comienzo a reaccionar y comienzo a dinamizar mi vida con una mentalidad de siervo y con una mentalidad de sierva? Cuando comenzamos a entender que Dios nos ha llamado en primer lugar como siervos, y cuando comenzamos a entender que toda nuestra vida cristiana gira en torno al servicio a los demás, entonces estamos nada más y nada menos que imitando a Jesús. Estamos siguiendo sus pasos, estamos siguiendo sus huellas, nos estamos identificando con el verdadero ministerio de Jesús, porque Jesús no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por los demás, dice Mateo capítulo 20, versículo 28, y le pido que por favor lo lea y lo estudie en casa. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, en Filipenses, en el capítulo número 2, dice el versículo número 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante que cuando el apóstol Pablo habla de la expresión se despojó, es un verbo griego que es el verbo kenao, K-E-N-A-O, kenao, que viene de kenosis, que significa vaciarse, significa despojarse. En esto, Pablo nos está enseñando que para que Jesús se convirtiera en Salvador, para que la presencia del Espíritu Santo llenara a Jesús, para que la unción, la gloria, los milagros, las sanidades, las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios se activaran, se manifestaran, se expresaran en la vida y el ministerio de Jesús, Jesús primero tuvo que convertirse en un siervo, despojarse, vaciarse, dejar a un lado sus prerrogativas, quitarse la jerarquía, quitarse los atributos, los privilegios y los derechos con los cuales compartía y disfrutaba en la eternidad, en la presencia de Dios. Ser siervos y ser siervas comienza con un acto de humildad en el corazón. Es imposible, es difícil que una persona orgullosa, soberbia, prepotente, ególatra, egocéntrica, pueda convertirse en un servidor de los demás. El servicio está ligado, está mezclado íntimamente a un corazón humilde, a un corazón sencillo, a un corazón que no busca aplausos, a un corazón que no busca reconocimiento, a un corazón que no busca fama, que no se quiere viralizar en las redes sociales. Vivimos en un mundo donde cualquier cosa que la gente hace, inmediatamente lo publica por las redes sociales, porque queremos muchos likes, queremos muchos me gusta, queremos que eso se viralice, queremos ser populares, queremos tener miles de seguidores, y eso lo único que hace es alimentar el ego, alimentar el yo, alimentar el alma, alimentar la vanidad. Pablo dice que Jesús, en primer lugar, para convertirse en un siervo,
Jesús adoptó, Jesús decidió, Jesús asumió una posición de humildad. Los verdaderos siervos y las verdaderas siervas comienzan a servir verdaderamente a Dios y a sus semejantes, a sus seres queridos, a sus cónyuges, a sus familiares, a sus superiores, a sus subalternos, a los que están en la misma posición de ellos. Es cuando comenzamos a tener un corazón humilde, un corazón sencillo. ¿Por qué Jesús necesita hombres y mujeres humildes? Porque cuando el Señor tiene a su disposición hombres y mujeres con un corazón humilde, Él puede transferir, Él puede depositar, Él puede colocar niveles de gloria, niveles de poder, niveles de unción, niveles de prosperidad, niveles de abundancia, puede colocar dones, puede colocar sabiduría. Y el Señor sabe que un corazón humilde, un corazón que reconoce que todo lo que poseemos y tenemos viene de Dios, jamás va a tomar la bendición, jamás va a tomar la gloria, jamás va a tomar el reconocimiento, jamás va a tomar la gracia y el favor de Dios como algo propio, para su propio beneficio, para su propio peculio o para su propio bienestar. Por eso necesitamos entender Filipenses capítulo número 2. Es interesante y es tremendo, porque cuando usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, si leemos muy bien Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a entender el contexto del por qué Pablo dice y nos enseña que necesitamos tener una mentalidad de siervo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Dónde ha estado el gran conflicto de la humanidad? ¿Dónde ha estado la razón de tantos divorcios, de tantas separaciones, de tantas fracturas, de tantos problemas que la humanidad tiene? Porque cada ser humano quiere, busca, demanda y reclama, exige que sus derechos sean respetados, pero muy poca gente está pensando en servir y respetar los derechos de los demás. Queremos ser servidos, pero no queremos servir a los demás. Queremos ser atendidos, pero no queremos atender a los demás. Queremos ser bendecidos, pero no queremos bendecir a los demás. Queremos que el Señor nos llene con el poder de su Espíritu Santo, pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿para qué queremos la presencia del Espíritu Santo? ¿Para qué queremos la prosperidad? ¿Para qué deseamos las riquezas? ¿Para qué queremos que las puertas estén abiertas a nuestro favor? ¿Por qué queremos que Dios nos promueva, nos ascienda y nos coloque en posiciones de gran autoridad? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Pablo dice que nunca lo que a ti te mueva en la vida sea la vanagloria, que nunca lo que nos mueva en la vida, el móvil, lo que nos impulsa, lo que nos energiza a hacer cosas, sea el motivo sea para que los demás nos vean, para que los demás nos aplaudan, para que los demás nos reconozcan, para que los demás nos admiren y para que los demás se sientan impresionados. Ese no es el espíritu de Cristo, esa no es la mentalidad de un siervo, esa no es la mentalidad de una sierva. Jesús en muchas oportunidades sanó a muchos enfermos, y quizás usted recuerde lo que en los evangelios Jesús le decía a la gente: no le digas a nadie quién te sanó. ¿Por qué Jesús siempre se mantenía de bajo perfil? ¿Por qué Jesús siempre se mantenía detrás de las cortinas? ¿Por qué Jesús siempre se mantenía en entretelones? Porque Jesús no vino a buscar su propia gloria. Él lo dijo en una oportunidad: gloria de hombres yo no estoy buscando.
Lamentablemente, la Iglesia de Jesucristo ha perdido de vista este punto tan importante. Hemos perdido de vista, lamentablemente, este norte. No hemos comprendido y no hemos entendido que la salvación, la redención, la vida eterna, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, obedece a una razón básica, importante, determinante: servicio. La pregunta que a estas alturas debemos hacernos es la siguiente: ¿somos servidores verdaderamente de Dios? ¿Servimos a nuestras familias de la misma manera en que servimos al Señor? ¿Servimos a nuestros hijos de la manera en que servimos al Señor? ¿Le servimos a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, realmente con un espíritu correcto, sin esperar y sin, hermanos, demandar ni reclamarle a nadie nada, ni que nos paguen lo que hacemos por ellos? Necesitamos rescatar esta clase de mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice: haya pues en ustedes esta misma mentalidad, esta forma de pensar. Tengan ustedes esta manera de ver la vida, de entender la vida. Sean ustedes como Jesús lo fue. Y Pablo fue un hombre que logró capturar. Pablo fue un hombre que logró de alguna manera entender, comprender plenamente lo que significa servicio. Por eso, escribiendo a los Corintios, Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros. Esto significa que es probable que ese sentir, esa mentalidad, ese espíritu, esa humildad, esa sencillez y esa disposición de servir quizás no esté en nosotros. Quizás esa capacidad de poder servir a los demás, esa capacidad de servir a Dios, esa capacidad de servir a los enfermos, esa capacidad de servir a los que padecen hambre, esa capacidad de servir a los que sufren, esa capacidad de servir a los que están limitados, menoscabados, esa capacidad de servir a nuestras autoridades espirituales, esa capacidad de servir al resto de nuestros hermanos en Cristo. Quizás esa capacidad no la tenemos muy desarrollada. Y si una persona no vive con una mentalidad de siervo, si una persona no vive con una mentalidad de sierva, entonces hay grandes bendiciones que nos estamos perdiendo. Porque la pregunta es la siguiente: ¿sobre quién va a depositar Dios gloria, poder, autoridad, dominio, capacidad para echar fuera demonios? ¿Sobre quién va a depositar el Señor multiplicación, multitudes, discípulos, expansión, posicionamiento y conquista, si no hay un espíritu de humildad y un espíritu de servicio? En otras palabras, ¿para qué quiero tantas bendiciones y para qué quiero que Dios me honre? ¿Para qué quiero que Dios oiga mis oraciones? ¿Para qué quiero que Dios conteste mis plegarias si con eso no voy a servir a Dios? Si con eso no voy a bendecir a otros. Dios nunca va a impartir su gloria sobre gente rebelde. Dios nunca va a impartir su gloria sobre gente desobediente. Dios nunca va a impartir gloria, unción, poder, ministerios, dones, sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia, estrategias, experiencias sobre personas que lamentable y tristemente no van a administrar, no van a gerenciar y no van a hacer una buena mayordomía de esos recursos, de esa gracia, de esos dones y de esas bendiciones. Por eso el llamado del Señor en este tiempo, por eso esta enseñanza es tan pertinente y es tan poderosa, para que Jesús, óigame bien, si está llevando nota, para que Jesús se convirtiera en Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Jesús volviese al cielo por segunda vez, para que Jesús subiera a la gloria y se sentara a la diestra del Padre, primero tenía que pasar una prueba, primero tenía que pasar un examen, primero tenía que ser sometido al escáner de Dios, y esa prueba, ese examen y ese escáner divino se llamaba servicio. Por eso
Él lavó los pies de los discípulos. Por eso perdonó a la mujer adúltera. Por eso sanó a los enfermos. Por eso, mientras servía a la gente, Él dejaba a un lado sus propios apetitos, sus propias necesidades, dejaba a un lado sus propios intereses personales, porque para Jesús lo más importante era que el mundo recibiera bendición y conocieran a Dios, conocieran el camino, la verdad y la vida. Cuando la iglesia comienza a tener una mentalidad de servicio, la iglesia se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¡Aleluya! Cuando la iglesia comienza a caminar con una mentalidad de servicio, donde quiera que va, donde quiera que está, en las oficinas de la alcaldía, en las oficinas de la gobernación, en el vecindario donde vivimos, la familia con la cual tratamos, cuando comenzamos a vivir con una mentalidad de servicio, la influencia de Dios, la influencia del Espíritu Santo, la manifestación de la gloria, el testimonio de Dios, la realidad de Jesucristo comienza a hacerse evidente, porque las personas que deciden y determinan servir a Dios se convierten en personas diferentes. Los servidores son una especie en extinción. La gente que sirve son una rareza. La gente que sirve son edición especial. La gente que sirve son personas contadas con los dedos. Por eso necesitamos que nosotros como creyentes, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo y como ministros y siervos del Señor, vivamos con una mentalidad de servicio. Si la gente agradece lo que tú haces por ellos, gloria a Dios. Pero si no lo agradecen, no hay ningún problema. Esa semilla de servicio, ese acto de servicio, esa expresión de servicio, esa expresión de amor y de bendición, vas a recogerlo y la cosecha la vas a obtener en otros lugares y con otras personas. Porque de la forma en que tú sirves a otros, otros te van a servir a ti. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Es interesante que cuando revisamos, cuando leemos y cuando estudiamos acerca de la vida de Jesucristo, debe llamarnos la atención que Jesús nunca pidió nada a cambio. ¿No ha notado usted que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nunca pidió, exigió o demandó nada a cambio? Hay una sola oportunidad donde Jesús le dijo a una mujer: dame de beber. Evangelio de Juan, capítulo número 4, el famoso encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y es interesante que aunque Jesús le pidió a esa mujer que le diera agua del pozo de Jacob, en ningún momento en el Evangelio de Juan, capítulo 4, se menciona que esa mujer le dio agua a Jesús. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia donde Jesús le pide a alguien algo. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia donde el Señor Jesucristo le pide a un ser humano algo. Y a pesar de que le pide a una persona agua para beber, esta mujer no le dio agua para beber, pero Jesús le dio agua de vida eterna, que la salvó, la cambió, la transformó, la restauró, la sanó y le devolvió una vida de propósito y destino profético. Si Jesús estuvo en la tierra y durante 3 años y medio nunca pidió nada, nunca exigió nada, nunca demandó nada, vivió con una mentalidad de servicio y con un corazón de humildad. Y Pablo dice: este es el sentir, este es el pensamiento, esta es la mentalidad, esta es la forma y el estilo de vida que la iglesia de Cristo tiene que vivir, tiene que experimentar y tiene que manifestar. ¿Creen ustedes, queridos hermanos, creen ustedes, queridos pastores, líderes y ministros, que tenemos ausencia y carencia de gente servidora y servidores en la iglesia del Señor?
¿Somos realmente personas que servimos a Dios por encima de nuestros intereses y caprichos? ¿Creen ustedes, queridos hermanos, que nuestro servicio lo hacemos con calidad, con excelencia, sabiendo que es para Dios y no para los hombres? Cuando nos presentamos delante de Dios en oración, cuando estamos intercediendo, cuando estamos en el altar, cuando estamos ministrando, cuando estamos aconsejando, cuando estamos orando por alguien, cuando alguien nos llama por teléfono, cuando alguien necesita una palabra de aliento o de consejería, ¿con qué clase de espíritu, con qué clase de corazón, con qué clase de motivos estamos sirviendo? Nuestro servicio es nuestra carta aval, nuestro servicio es nuestra carta de presentación, nuestro servicio es nuestro currículum vitae, nuestro servicio es lo que permite que las ventanas de los cielos estén abiertas a nuestro favor, porque el Señor nunca le va a negar nada a aquellos que le sirven de corazón. ¡Aleluya! ¡Uy, santo! Voy a repetirlo una vez más. El Padre nunca le va a negar nada a uno de sus hijos que le sirva de todo corazón como Jesús lo hizo. No se trata de si mi servicio es mayor o superior al de mi hermano. No. La referencia, el termómetro, el barómetro que calibra y mide mi servicio es mi servicio al Señor. Tiene tanta calidad y tanta excelencia como el servicio que Jesús mostró en la tierra. Aún Jesús, siendo Rey de Reyes, y aún Jesús, siendo Señor de Señores, sigue sirviendo a la iglesia. Por eso Pablo nos enseña en Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 34, el apóstol Pablo nos enseña una verdad tremenda, poderosa. Dice la palabra en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, oiga esto, el que además en este momento, en este instante, el que además en este preciso segundo en el que yo estoy hablando, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús nunca ha dejado de servir. Jesús nunca ha dejado de servir a la iglesia. Jesús nunca ha dejado de servir a su pueblo. Desde el cielo, sentado en el trono de gloria, a la diestra del Padre, Jesús todavía intercede por la iglesia, intercede por ti, intercede por mí, para que nuestra fe no falte, intercede para que nos mantengamos firmes, fuertes, para que nos mantengamos en los tiempos de presión, de lucha, cuando ya no queremos avanzar, cuando ya no queremos seguir adelante, cuando nos faltan las fuerzas, cuando sentimos que el peso, la carga, la presión es demasiado grande y sentimos que nos asfixiamos, que nos ahogamos, que estamos acorralados, que no sabemos qué hacer. Jesús está intercediendo por nosotros. Qué tremendo ejemplo, qué ejemplo tan precioso, tan maravilloso, tan hermoso de lo que es servicio, estando todavía en el cielo, estando todavía sentado a la diestra del Padre. Jesús sigue intercediendo por la iglesia. Pablo dice que Jesús se despojó, Jesús se desvistió, Jesús literalmente dejó a un lado su gloria, su poder, su majestad, su señorío, su grandeza, su omnipotencia. Si alguien merecía ser tratado como un rey en la tierra, era Jesús. Si alguien merecía que los discípulos le lavaran los pies, era a Jesús. Si alguien merecía ser exaltado, alabado, adorado, era Jesús. Si alguien merecía ser reverenciado y colocado en el pedestal de honor, era Jesús. Si alguien merecía ser famoso, reconocido, era Jesús. Pero cuando Él vino a la tierra, todas esas prerrogativas, todas esas exigencias y todas esas demandas las dejó a un lado.
Dejar a un lado nuestras demandas como personas, dejar a un lado nuestras demandas como seres humanos, dejar a un lado nuestras exigencias y caprichos almáticos, carnales, sentimentales, emocionales, y entender que nuestro servicio puede salvar una vida, nuestro servicio puede salvar un matrimonio, nuestro servicio puede mejorar nuestra relación matrimonial. Oiga, iglesia, la voz del Espíritu Santo de Dios. Escucha, hombre, escucha, mujer, la voz profética de Dios. Tu servicio puede mejorar tu matrimonio. Tu servicio puede de alguna manera mejorar tu relación matrimonial, puede mejorar esa atmósfera de tensión, de pleito, de contienda, esa atmósfera de confrontación, porque yo sí, porque yo no, porque tú sí, porque tú no. Baje la guardia, sirva en el nombre de Jesús de Nazaret, sirva con amor, sírvale a su cónyuge, sírvale a su esposo, sírvale a su esposa. Tu servicio puede marcar un milagro, tu servicio va a hacer que tus oraciones tengan respuesta más rápido. Tu servicio va a provocar que una unción de milagros, una unción de prosperidad, una unción de bendición venga sobre ti. Tu servicio va a hacer que tu ministerio se repotencie, que tu ministerio se remonte, que tu ministerio crezca. Tu servicio hará que la unción, la gracia, el favor y los dones operen en ti. Porque vuelvo y repito, donde Dios ve corazones humildes, Dios está presente, porque el Señor, dice la Biblia, da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira desde lejos. ¡Ay, santo! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser verdaderamente servidores y servidoras de Dios? Humildad. Humildad significa, debo despegarme del ego. Humildad significa, debo marcar una línea divisoria entre mi yo, mi ego, mi carne y mi corazón servicial. Debo comenzar a establecer un límite divisorio, una frontera entre mi yo y entre mi servicio al Señor. Si Jesús dio todo por mí, si Jesús entregó todo por mí, si Jesús no se negó en dar hasta su última gota de sangre en la cruz a mi favor, y vino a la tierra a servir aún a sus propios enemigos. Recuerda lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, uno de los verdugos y uno de los que estaban allí, que iban a apresar al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús con Malco? Tomó la oreja que Pablo le había cortado con la espada y de manera milagrosa a su propio enemigo le volvió a remendar y le volvió a colocar la oreja, para que el hombre no llegara a la casa mutilado, sangrante y con un defecto físico. Jesús le dio a Judas hasta una última oportunidad, siendo Judas un traidor. Le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. En la cruz del Calvario, a sus verdugos, a quienes lo masacraban y a quienes se deleitaban de una manera enfermiza, de una manera tremenda, se deleitaban viendo el sacrificio de Jesús. Oró y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos de nosotros nos justificamos, nos atrincheramos y nos defendemos diciendo: pastor, fulano de tal merece tal y cual cosa por lo que me hizo. Amados, el juicio le corresponde a Dios. El juez supremo de toda la tierra es el Señor, quien dictamina una sentencia, quien dictamina un juicio, quien dictamina en la corte eterna celestial quién merece la culpa y quién merece ser absuelto. Es el Señor. Sirvamos en el nombre de Jesús. La mentalidad del mundo, la mentalidad de que nos sirvan, la mentalidad que hemos traído lamentablemente de este sistema
mundano de este sistema babilónico es que llegamos a las iglesias y queremos que los demás nos sirvan, queremos que los demás nos bendigan, queremos que los demás nos atiendan, queremos que los demás oren por nosotros, queremos que los demás nos den atención VIP. La pregunta no es si otros me van a servir a mí, la pregunta es, ¿estoy yo dispuesto en servir a los demás? ¿Se ha convertido mi vida en una vida de servicio? Cuando alguien se acerca a mí con alguna necesidad, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi manera de abordar la necesidad de otro? Quizás yo no tenga esa misma necesidad, pero quizás de alguna forma Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha ayudado y Dios me ha librado de situaciones muy difíciles que otros están enfrentando para que yo pueda bendecirlos y yo pueda servirles en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no comenzamos a repensar? ¿Por qué no comenzamos a replantear nuestra vida? ¿Por qué no comenzamos a mirar el Evangelio, a mirar la vida cristiana y a mirar la necesidad de otros como la oportunidad, como el puente, como esa oportunidad de oro para poder servir y bendecir a los demás? ¿Cuántas personas en tu familia, cuántas personas en tu comunidad, cuántas personas en tu lugar de trabajo, cuántas personas con las que te tropiezas diariamente en la parada de los autobuses, dentro del autobús, no andan con sus miradas tristes, no viven con sus rostros ensombrecidos, no viven con nostalgia, con dolor, con amargura, no viven necesidades? Y la iglesia lo único que ha hecho es limitarse a orar. Es hora de actuar, es hora de servir. Si usted va a alguna iglesia, si usted tiene pastores, si usted está en un ministerio, si usted asiste a alguna congregación, si usted tropieza o si usted se relaciona con cualquier tipo de personas, sirva, levántese cada mañana con una disposición de servicio. Recuerde que no estamos en la vida ni en la tierra para que los demás nos complazcan. Recuerde que muchas veces reclamar un derecho no nos garantiza una victoria. Muchas veces demostrarle a los demás con hechos y demostrarle a los demás con un espíritu de servicio que Jesús está en nuestros corazones puede hacer que la gente cambie de opinión. Por eso el sabio Salomón en el libro de los Proverbios dice: cuando los caminos de un hombre son derechos delante del Señor y sus caminos son agradables, Él hace que sus enemigos vivan en paz con Él. Sirva, bendiga, ayude, extienda su mano de amor a otro que necesita. Esto no es un tema de elección, esto no es un tema de a quién voy a escoger para servir. Esto es un tema de que cuando se presente la necesidad, usted recuerde lo que dice el apóstol Pablo: debo tener una mentalidad de servicio. Jesús sirvió a los pecadores, Jesús sirvió a las mujeres que vivían en una condición totalmente ilegal. Jesús atendió a los pillos, a los delincuentes, a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, a los religiosos, a los ricos, a los políticos, a los enemigos. Jesús nunca miró la condición social, ni pensó en el beneficio que podía obtener a cambio. Me conviene servirle a este hombre porque tiene dinero. Me conviene servirle a este candidato porque puedo de alguna manera conectarme con él. Me conviene servir en esta empresa para que me den un aumento de sueldo. Jesús simplemente se dio cuenta que cada ser humano tiene una necesidad y que el Señor ha colocado en la iglesia recursos, dones, talentos, habilidades, unción, poder, presencia y una palabra de poder, una palabra de verdad y una palabra de fe que puede resolver la necesidad y el problema que las personas tienen. ¿Por qué no nos convertimos en servidores? ¿Por qué no nos convertimos en servidoras de Dios? ¿Por qué no entendemos que Jesús es nuestro Señor? Jesús es nuestro amo.
Jesús es nuestro dueño y que nosotros simplemente somos sus siervos, aunque también somos sus hijos. El título más grande que un hombre y una mujer pueden tener en esta tierra es siervo de Dios, sierva de Dios. Los demás títulos no cuentan, los demás títulos no son importantes, los demás títulos no son lo más trascendental. A usted lo pueden llamar jefe, a usted lo pueden llamar gerente, a usted lo pueden llamar presidente, a usted lo pueden llamar apóstol, lo pueden llamar profeta, lo pueden llamar evangelista, pastor, maestro, lo pueden llamar líder, a usted lo pueden llamar el hombre más rico del mundo, la mujer más bella del mundo, pero si usted no es un servidor y no es una servidora, el título que los hombres le den no cuenta, no sirve y no tiene efectos ni recompensas en la eternidad. Pero cuando Dios mira a la tierra y dice, he ahí mi hijo amado, he ahí mi hija amada, quienes me sirven de la misma forma en que yo lo hice con ellos, entonces el cielo se abrirá a su favor, la gloria descenderá sobre su vida, la presencia y el respaldo del Espíritu Santo y todo lo que a usted le haga falta y todo lo que usted necesite le será dado y entregado de manera inmediata, porque quien sirve, quien siembra servicio de calidad y vive para servir, el Padre en el cielo le recompensará, porque Dios no es injusto para olvidar el servicio de amor que mostramos hacia Él y hacia los santos y la obra del Señor. Vamos a orar y que a partir de esta noche el Espíritu Santo de Dios ministre a nuestros corazones esta palabra y nos sea revelado por el Espíritu Santo mentalidad de servicio. Cuando el enemigo te diga que no sirvas, cuando el enemigo te coloque 1000 excusas, cuando el enemigo te coloque 1000 argumentos para no servir, entiende y comprende. Es que en ese preciso momento y en ese tipo de situación y con esa clase de persona a la que quizás nunca quisieras servir, esa es la persona y la ocasión que va a liberar tu bendición, va a liberar tu milagro y va a liberar que los cielos se abran a tu favor. Nunca te niegues a servir, aunque tu corazón no lo quiera, aunque tus sentimientos no lo quieran, aunque tus emociones no lo quieran. Nunca dejes de servir. Tú no sabes en qué momento tu servicio se va a convertir en la respuesta que tanto has esperado y en la visita de Dios que tanto has anhelado para tu vida, tu casa, tu familia y tu ministerio. Padre, he hablado la palabra en el nombre de Jesús. Señor de gloria, Dios bendito y eterno, gracias, muchas gracias. He sido fiel y he transmitido de manera muy sencilla lo que tú me indicaste y colocaste en mi espíritu para tu pueblo. Señor, mis palabras son imperfectas, pero las tuyas son perfectas. Permite que en esta noche esta palabra se adueñe, se apropie de nuestra mente, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Danos una mentalidad de servidores, como la hubo también en Cristo Jesús. Danos un corazón humilde, danos un corazón sencillo. Saca de nosotros todo orgullo, todo ego, todo yo, toda prepotencia, todo derecho a reclamo, todo derecho a exigencia, Señor, y permite en el nombre de Jesús que cuando tengamos la oportunidad de servir a otros y de bendecir a otros, lo hagamos con el amor, la calidad y la cantidad con que tú lo hiciste con nosotros, entendiendo y comprendiendo que nuestro servicio a nuestros hermanos semejantes y aún a nuestros enemigos es el punto de encuentro que va a liberar la bendición, la gloria, la unción, el poder y todas las bendiciones que tienes prometida para nosotros. En Cristo lo declaramos hecho y te damos la gloria, la honra y el poder. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. El próximo miércoles volveremos a encontrarnos en nuestra escuela de entrenamiento a las 8 de la noche. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Voy a dejarle el enlace al final del video para que usted pueda suscribirse. Simplemente con pisar el enlace entra directamente en nuestro canal de YouTube. Feliz noche, bendiciones. Próximo miércoles 8 de la noche continuamos con nuestra maravillosa escuela. Que tengan un dulce
descanso y un sueño reparador. Amén y amén. Shalom es